Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria a la estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Nadia Jiménez. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Alejandro Pérez, quien se encargará del desarrollo de la sesión. Gracias, Nadia. Bienvenidos todos ustedes, estudiantes del tercer grado de secundaria. Me da mucho gusto que me acompañen en esta sesión. Les recuerdo que a sus hábitos de estudio deben sumar hábitos de higiene y alimentación, y que en la medida de lo posible es recomendable realizar activación física varias veces por semana. Esta sesión la he titulado Ordenando mi contenido y en ella trabajaremos el aprendizaje esperado. Utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología. Tiene como propósito generar índices en antologías. Esto quiere decir que realizaremos una serie de actividades encaminadas a aprender juntos cómo organizar, ordenar y diseñar toda nuestra información compilada, para así elaborar el índice de nuestra antología. Como siempre, es un gusto enorme el que nos sigan acompañando a lo largo de estas sesiones. Les invito a organizar o esquematizar de forma coherente y sencilla toda la información que trabajaremos a lo largo de estos minutos. ¿Están listos? Estén atentos a las explicaciones de la sesión, ya que antes de concluirla les plantearé un reto que les ayudará a reforzar lo aprendido. Antes de comenzar, procuren tener a la mano los siguientes materiales: un cuaderno de apuntes, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto. No olviden que deben tomar notas y registrar las dudas que se les presenten. Les recuerdo también que anoten la información que consideren clave, así como aquellos ejemplos que les ayuden a comprender mejor el contenido estudiado. Preparen sus materiales, que estamos por comenzar. Partiendo del propósito de esta sesión, que es generar índices de antologías, iniciaré por recordarles que las antologías están conformadas por textos seleccionados que comparten características en común. Puede darse el caso de que algunos libros o antologías no incluyan prólogo y en su lugar se encuentre un prefacio, una introducción o palabras preliminares o introductorias que tienen como finalidad presentar el contenido del volumen, con qué motivo se conformó, a qué público está dirigido o bien dar a conocer algunos aspectos sociales, culturales o académicos que ayuden a la comprensión de la obra, así como los criterios bajo los cuales se ordenó el contenido. Para entrar en materia, les invito a escuchar la lectura de un fragmento de las palabras introductorias para el libro Los Retornos de Ulises, una antología de José Vasconcelos. ¿Me ayudas? Claro que sí, profesor. El nombre de José Vasconcelos está ligado como ningún otro a la educación en México, y recordarlo, como lo hicimos el 30 de junio de 2009, en el 50 aniversario de su muerte, es muy grato para quien tiene el alto honor de estar al frente de la Secretaría de Educación Pública que él fundó en 1921. De Vasconcelos se habló durante todo el siglo XX. Hoy, esta antología, editada por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Educación Pública, SEP, nos invita a seguir hablando de Vasconcelos, pero de un modo especialmente informado y documentado. Esta impresionante selección de textos nos permite asomar la mirada a la obra del educador, del militante democrático, del revolucionario, del filósofo, del escritor, pero no con los mismos, sino con la mirada del México que finalmente ha conquistado la democracia. Me atrevo a decir que actualmente leemos obras como Ulises Criollo, La Tormenta, El Proconsulado de Robinson, a Odiseo, Breve Historia de México, Estética y La Flama con una mirada diferente. Los debates que lo rodearon como educador, servidor público, humanista y memorialista se pueden escuchar hoy con mayor sonoridad gracias a la pluralidad ideológica y política que vive el país. Para mi generación, por fortuna, son varios y contrastantes los Vasconcelos que regresan, como lo muestra esta antología, Los Retornos de Ulises. No puedo dejar de expresar mi admiración por el acucioso trabajo al realizar esta compilación antológica, novedosa e inédita, pues acercará el pensamiento de Vasconcelos a las nuevas generaciones.
A quienes lo hemos leído, volveremos a él de otra manera, porque hay autores entrañables a los que regresamos una y otra vez para ensanchar la conciencia alerta y activa en un tiempo que así lo demanda. Me imagino que ya se estarán preguntando qué tiene que ver el propósito de nuestra sesión con la lectura que acabamos de escuchar. Permítanme decirles que mucho, ya que los criterios para la organización del índice de una obra suelen explicarse en este apartado. Y es fundamental conocer cómo está conformada una obra para elaborar su índice, pues este es un componente fundamental de los libros para ayudar al lector a localizar la información contenida en ellos. Esto es particularmente importante en el caso de los índices de antologías, pues existen diferentes criterios para organizar los textos que las conforman. Puede ser por autor, título, tema, orden alfabético, géneros literarios, orden cronológico o país de origen del autor, entre otros. Es decir, el índice de una antología está organizado de acuerdo con una serie de criterios vinculados con el propósito de la obra. El autor de las palabras introductorias que leímos hace un momento, además de explicar algunos detalles de la edición, da a conocer cuáles fueron los criterios de selección de los textos de Vasconcelos para integrar la antología, y hace mención de algunos como Ulises Criollo, La Tormenta, El Proconsulado de Robinson a Odiseo, Breve Historia de México, Estética y La Flama. Asimismo, refiere que con esta selección se invita al lector a leer la obra con una nueva mirada informada y documentada del pensamiento de José Vasconcelos como educador, servidor público, humanista y memorialista. Estas características pueden apreciarse en la forma en la que está organizado el índice. Existen diferentes tipos de índice. Este es un ejemplo de índice temático o analítico. En este se enuncian materias, disciplinas y conceptos de los aspectos importantes que trata un libro, así como nombres propios. En este tipo de índices es importante, sobre todo, en el caso de nombres propios, especificar si se está refiriendo a una revista, una calle, una institución, un libro, etc. Los criterios para organizar este tipo de índice están estrechamente relacionados con las características y propósitos de la antología, y esto suele explicar en el prólogo o páginas introductorias de la obra. En este caso, puesto que en las palabras introductorias se indica que el propósito de la antología es mirar de nuevo los textos desde la perspectiva de una sociedad democrática, se asume que los textos estarán ordenados de acuerdo con ideas políticas, históricas o de tema social. ¿Lo ven? También existen los índices llamados onomásticos, en los cuales se organizan alfabéticamente los nombres de las personas que se mencionan en el cuerpo del libro, los de las notas a pie de página y los de las citas textuales. Es importante mencionar que cuando se tienen varias referencias de un nombre, este deberá registrarse bajo el nombre original o de pila. Por ejemplo, Benemérito de las Américas, Juárez, el presidente Juárez, Don Benito Juárez. Todas estas denominaciones deberán registrarse en Juárez Benito. Otro ejemplo es el de Miguel de Cervantes Saavedra, a quien también se le conoce como el Manco de Lepanto, o el autor de Don Quijote. En este caso, su registro quedará bajo el nombre de Cervantes Miguel de, y junto aparecerán las páginas donde se le menciona. Como pueden darse cuenta, a diferencia de los índices de un libro, una novela o un cuento, los de una antología tienen una estructura particular debido a que los textos que contienen poseen características en común, pueden tener varios autores. Ahora veremos un ejemplo de un índice de los que llamamos de primeros versos, que pertenece a la obra Circo Poético, antología de poesía mexicana del siglo XX. Este tipo de índice suele usarse en antologías poéticas o cancioneros y se caracteriza porque enlista en orden alfabético las primeras frases de los poemas o canciones. En el caso de Circo Poético, podemos apreciar que su índice se organiza a partir de las primeras palabras de los poemas, así como el apellido del poeta y la página donde se encuentra incluido el poema.
Si observan, aquí no se incluye el nombre del poema, solamente el primer verso. Este tipo de índices son ampliamente consultados cuando recordamos el principio de un poema o una canción, pero no su título, por lo que la obra se convierte en un valioso texto de consulta. Como pueden darse cuenta, no es cualquier cosa conformar el índice de una antología, pues se requieren ciertos criterios de organización de la información, así como de análisis y reflexión de las posibilidades de búsqueda por parte del lector. Algunas antologías, compilaciones o cancioneros pueden incluir en una misma obra varios tipos de índices. Por ejemplo, esta misma antología de circo poético cuenta con otro índice organizado por autor, el título de cada uno de sus poemas que se incluyen en la obra y el número de página donde es posible localizarlos. El índice es una herramienta que dan los editores o el antologador para ayudar al lector a encontrar la información o a darle un sentido diferente. Por ello es tan importante que nosotros, como antologadores, pensemos muy bien en las características de nuestro índice. ¿Les ha sucedido que al estar realizando alguna investigación o explorando un libro simplemente no tiene índice? Si no les ha pasado, imagínense que uno de sus compañeros o ustedes mismos está realizando una investigación sobre un tema específico de literatura y debe centrarse en un poeta en particular. Pero al consultar una antología de varios autores, resulta que esta no contiene índice. ¿Qué creen que sucedería? Exacto. Quien sea que esté haciendo la investigación deberá realizar una búsqueda exhaustiva que lo obligará a revisar página por página, hasta encontrar lo relacionado con el poeta que le interesa estudiar, lo cual le obligaría a invertir más tiempo o, en su caso extremo, a descartarlo sin tener oportunidad de evaluar si su contenido le sirve para la tarea que está realizando. Es por eso que decimos que el índice facilita la búsqueda y valoración del contenido del libro o antología, porque con solo abrirlo y revisar rápidamente el índice, podemos decidir si nos sirve para nuestro propósito. En el caso del índice general, la información está organizada por capítulos, bloques o secciones, dependiendo de la amplitud del tema que se está tratando. En el ejemplo que aparece en pantalla, pueden observar que está organizado por capítulos y como parte de estos se derivan varios subtemas. Ahora que ya conocemos algunos de los índices de cómo se establece la relación entre el propósito de la obra, su contenido y organización, es necesario considerar cómo presentar su estructura y diseño para facilitar a los lectores su consulta. Para elaborar un índice, debemos pensarlo como una guía que nos permita, mediante lectura de barrido, localizar de manera inmediata algún tema y las páginas específicas donde se encuentra. Durante el proceso de elaboración de su índice, es importante tomar en cuenta que su consulta es una estrategia eficaz para localizar información de manera inmediata, por lo que se debe pensar muy bien cómo organizarla, así como la manera de destacar el contenido relevante del texto. En el siguiente ejemplo podemos notar que el índice está organizado por capítulos y cada uno se identifica con un título. Es importante comentar que cuando compilemos una antología, ya sea de leyendas, de cuentos, de fábulas, de canciones, de cómics o hasta de recetas de cocina, es necesario tomar en cuenta la organización del contenido y por lo tanto definir el índice. Esto quiere decir que debemos decidir con cuánta especificidad queremos distribuir y organizar la selección de textos que conforman nuestra antología. Una vez que mencionamos la importancia de organizar el contenido en un índice para que resulte funcional a las necesidades de búsqueda y exploración de la información, es necesario referirnos a los elementos de diseño de un índice. En la elaboración de los índices y con el fin de poder jerarquizar, clasificar y ordenar la información, se recurre a títulos, subtítulos, letras, números, incisos o viñetas, las cuales vuelven el contenido accesible a los lectores. Una vez que está formado, el índice puede colocarse al principio o al final de un libro o antología.
Inclusive es posible encontrar volúmenes con un índice temático o de autores al inicio y una serie de índices onomásticos o analíticos al final. Todo dependerá de las características de la antología y del público al que vaya destinada. Pero, ¿qué elementos incluye un índice? Ya habrán visto que consta de diferentes partes, de acuerdo con el propósito que tenga cada uno. En los próximos minutos voy a compartir con ustedes algunos ejemplos para que vayamos viendo las características y posibilidades de cada tipo de índice, de manera que se familiaricen con ellos y los utilicen al momento de elaborar sus propios trabajos o proyectos de investigación. Veamos la primera propuesta. En el ejemplo se puede observar dos títulos que corresponden a temas generales, señalados con una línea azul, y después de cada uno de ellos vemos varios subtítulos, que generalmente llevan una sangría mayor para indicar que tiene una relación de subordinación con el tema general y están indicados con flechas en color verde. También podemos ver que se especifica el número de la página donde se encuentra cada contenido, es decir, tanto los títulos como los subtítulos. Por cierto, a las líneas de puntos que vinculan el título del contenido con la página se les llama puntos conductores y sirven para facilitar la lectura. Este tipo de recursos editoriales nos resultará de utilidad cuando realicemos el índice de nuestra antología o de nuestros trabajos de investigación. La segunda propuesta de organización es la siguiente. Si se dan cuenta, se trata de un diseño diferente, puesto que los temas citados tienen una numeración consecutiva, es decir, 1, 2, 3, 4, etc., y no consigna ningún subtítulo. En otros casos, también es posible que la numeración esté representada con números romanos, sobre todo cuando se trata de indicar capítulos. En este caso, a diferencia del anterior índice, no se utilizaron los puntos conductores, ni como ya observamos, los subtemas. Solo indica entre paréntesis la página del libro donde se localiza cada tema general. Les recomiendo que revisen y comparen los índices de libros y antologías, ya sea en un formato digital o impreso, y que contrasten lo que encuentren con lo que aquí hemos aprendido. Eso les ayudará a enriquecer el contenido de esta sesión. Ahora los invito a que hagamos juntos un ejercicio. Fíjense que elaboré una antología de cuentos cubanos de ciencia ficción, que son mis favoritos, y tengo aquí la lista de títulos de cada cuento. ¿Me ayudan a hacer el índice? Aquí está mi lista, con los títulos de los cuentos y el nombre de sus autores a un lado. Como podrán observar, son 8 cuentos, sin ningún orden en particular. Solo los fui apuntando conforme los fui sumando a mi antología. Sin embargo, al leerlos, noté variaciones importantes entre uno y otro, y que estas variaciones tenían que ver con la edad de los autores. Cambiaban las referencias tecnológicas que hacían, o ciertas cosas en el contenido. Por eso, pensé que podría ser interesante para los lectores leerlos en ese orden, según el año de nacimiento de sus autores. Así que lo primero que hice fue buscar el año de nacimiento de cada uno, anotarlo y después ordenar los cuentos de acuerdo con ese criterio. Una vez que los tuve ordenados, la siguiente decisión que tuve que tomar giró en torno al diseño para el índice. No me pareció necesario incluir en el índice el año de nacimiento, pues no era una información tan necesaria para el lector. También, puesto que el contenido de mi antología no incluye subtítulos ni otros elementos más que el título de los cuentos y los autores, pude trabajar mi índice de manera similar al segundo ejemplo que les mostré. Eso implicó numerar los cuentos y colocar, junto al título de cada uno, entre paréntesis, el número de página en el que se encuentra cada uno. Este es el resultado. Como pueden ver, este fue un proceso que requirió de reflexión y toma de decisiones. Para realizar el índice es necesario tomar en cuenta el contenido y el sentido de la antología, así como la importancia que nosotros como antologadores queremos darle a cada texto. Solo conociendo muy bien nuestro contenido, podremos organizarlo y presentarlo de la manera más conveniente para el lector.
A simple vista podría parecer que son procesos muy complejos, pero no es así. Si se fijan bien, es un tema de lógica y de tener muy claro para qué le va a servir nuestro índice al lector, al que vaya destinada la antología. ¿Qué información debe ser la más accesible? ¿Cómo podemos presentarla para que el lector la ubique rápidamente? ¿Qué tipo de índices se pueden incluir en nuestra investigación? Conforme estudien más ejemplos y piensen bien estas y otras preguntas, verán que les resulta más sencillo elaborar sus índices. En esta sesión hemos aprendido cuál es la función de un índice y las características de los índices de las antologías, así como sus criterios de organización. También analizamos algunos tipos de índices, entre los que se encuentran los temáticos o analíticos, los onomásticos, los generales y los de primeros versos. En cada uno de estos casos, estudiamos también sus características y estructura. Para recapitular, les recuerdo que el índice de un libro consiste en un listado ordenado de capítulos, secciones y artículos, con el propósito de que el lector pueda conocer de manera general el contenido de una compilación y su localización al interior de esta, es decir, en qué apartado o página se encuentra. A partir del índice, el lector tiene la posibilidad de conocer también la estructura de la obra en general, su clasificación y organización. Muy bien, espero que esta sesión haya sido provechosa para todos ustedes y les haya quedado claro cómo elaborar el índice para su antología. Espero también que el tema haya despertado su curiosidad, porque sobre él queda mucho más por aprender. Para ampliar la información sobre esta sesión, les recomiendo que localicen en su libro de texto El aprendizaje esperado. Utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología. Y recuerden también realizar las actividades que ahí se sugieren para que puedan reafirmar sus conocimientos. No olviden que sus maestros están para apoyarlos y ayudarlos a resolver las dudas de esta y otras sesiones. Asimismo, pueden hacer llegar sus inquietudes o sugerencias a través del portal de la Secretaría de Educación Pública.